Bien, vamos a partir entonces con nuestros aros colgantes. Aquí la idea es introducirnos en el tema de esta forma de hacer loop que yo le llamo, ¿no es cierto? Que es un poco esa forma así redondita que se usa mucho. Esto tienen que practicarlo. ¿Cómo les sugiero yo que lo practiquen? Búsquense un alambre, puede ser un alambre de cobre, y vayan practicando. Practiquen un par de veces antes de hacerlo en un metal más caro como plata o bronce o algo de ese tipo. En general lo ideal es trabajar con alambres de 0,8, 0,9. Aquí tengo uno, vamos a cortar un pedacito para hacer un pequeño ejercicio para que vamos viendo cómo se hace esto. Primero, como ustedes saben, limpio bien mi metal, lo enderezo. Súper importante que el alambre para ocuparlo esté derechito, porque si no queda todo doblado, todo chueco. Tiene que estar totalmente recto, ¿ok? Bien recto. Aquí estamos solamente haciendo un ensayo de lo que es el loop, de lo que es este trabajo. Para este trabajo ya les puse los materiales que vamos a necesitar, ¿no es cierto? Y las herramientas, entre las cuales tenemos el alicate cortador, que me estaba faltando acá, el alicate plano y el alicate redondo. Vamos a partir por el alicate cortador, que es súper importante que esta punta esté totalmente plana. Para eso la corto con la parte plana hacia afuera y me aseguro que esta punta quede totalmente plana. Si no está totalmente plana, le paso la lima para que tenga mano y me aseguro que esto esté totalmente plano. ¿Ok? También puede ser una alternativa, es la lima de uñas. Saco toda la rebaba que me quede planito, derechito, así. Entonces, me pongo de tope ahí, que no pase para el otro lado, o sea que no así, ni ahí, ni justo por ahí, no, justo de tope, que no pase para el otro lado, que justo a ras con la parte redonda. Lo voy a hacer chiquitito, así que lo voy a hacer aquí en la puntita. Si lo quisiera más grande lo tendría que hacer a esta altura. Y me voy a girar completamente hasta que haga yo una P. Hasta que haga una P. Una vez que haga esa P, me pongo en el alambre largo, el que continúa, no en esta parte corta, sino que en el largo, y me meto por el círculo y lo enderezo. Y ahí ya tengo hecho mi loop simple. Si ustedes se fijan, es muy fácil. Y sigo practicando. Corto este por el lado plano, para que me quede planita la parte de adentro, ahí. Y hago otro. Pruebo otro tamaño, me pongo acá, ¿no es cierto? Que no pase para el otro lado, ahí. Y giro, y hago una P. Una P. Me meto en el alambre más largo, justo aquí en el vértice, y lo enderezo. Hago como un 45 grados, ¿ven? Lo enderezo. Si este se me abre, vuelvo a cerrarlo con la puntita. Si como que se me desequilibra un poco, uso el alicate plano y lo enderezo. Y así lo hago varias veces. Voy probando distintos tamaños. Lo hago más grande y hago mi P. Ahí. Me meto en el largo, justo en el vértice, y este lo empujo hacia abajo para que me quede centrado. ¿Fijan? Y así hago por lo menos unos 5. También tengo que encontrar el tamaño. A mí me gustan chiquititos, que no pase para el otro lado. Hago mi P, me meto en el vértice y este lo mantengo firme ahí mi P, y este le hago un 45 grados para que se centre. Y así sigo practicando. A mí este tamaño me gusta. Si me gusta este tamaño,
por ejemplo, para la parte de abajo, que quiero hacer esta parte de abajo no muy grande, lo que hago es que lo pongo aquí, este tamaño me gusta, y con mi Sharpie entonces lo marco. Marco el tamaño que me gusta, ahí. Ese es el tamaño que me gustó, solo marco. Bien, vamos rápidamente entonces al paso número 1, que es medir y cortar. Vamos a hacerlo con estas piedras. Estas piedras son piedras de lava. Las piedras se miden de orificio a orificio. Esta mide aproximadamente 12 milímetros. Si ustedes tienen un calibrador, también lo pueden medir con estos calibradores. Hay unos mejores que son digitales, ¿no es cierto? 12 milímetros, que son estos de acá. Se ponen ahí, de orificio a orificio, 12 milímetros aproximadamente, ¿cierto? Me encantan estas piedras, son bien opacas, pero son bonitas. Y se necesitan también dos, bueno, pueden ser cualquier otro adorno, ¿no? Aquí yo tengo estas dos mostacillas doradas. Entonces lo primero que vamos a hacer, paso 1, medir y cortar. Lo vamos a hacer con alambre de bronce. Sí, podemos hacerlo con cobre se ve lindo la lava. Lo podemos hacer con cobre también. Aquí tenemos cobre, tenemos bronce, tengo por aquí abajo, acá tengo bronce. Ok, lo vamos a hacer con bronce, porque tengo ahí la mostacilla de bronce. No se olviden de las cosas de seguridad, ¿no es cierto? Anteojos de seguridad, para que no salga disparado ningún alambre. Yo uso lentes, así que con eso me protejo. Primero vamos a medir. Entonces, vamos a hacer... sabemos que primero probar las piedras, ¿no es cierto? Súper importante, probar las piedras, que quepan en los hoyitos, probar la mostacilla, que quepa bien en el hoyito. Aunque sea apretadita, pero que quepa. Entonces, ahora vamos a medir. Primero, vamos a estirar el alambre, como ustedes saben, para que nos quede bien derecho, bien ordenadito y bien limpio. Este alambre está bastante blando, es soft wire o recocido, como se dice en español, ¿no es cierto? Es un alambre blando. Al pasarle yo este paño de fibra, se calienta este alambre y se pone mucho más maleable. Yo lo puedo doblar, puedo hacer lo que quiera con él. Y voy a cortar, para las piedras, voy a cortar, este mide 11 milímetros, pero tengo que hacerle, ¿no es cierto?, el tope de abajo más el tope de arriba. Así que yo calculo que necesito aproximadamente 3 centímetros. Aquí les voy a poner el modelo para que lo estén viendo. Unos 3 centímetros como máximo. Marco entonces con mi Sharpie 3 centímetros. ¿Ok? Lo corto con la parte plana hacia afuera. Ahí. Lo coloco al lado y vuelvo a cortar para cortarlo exactamente igual. Y ahí tengo mis dos alambritos dorados para la base. Para el ¿cómo se llama? Para el gancho también tenemos que cortar este gancho. Vamos a marcar para los aros, para esto, 8 centímetros aproximadamente. 6 centímetros aproximadamente. Vamos a marcar 6. Ok, con estos 6 vamos a cortar por el lado plano. Vamos a cortar el otro igual. Ahí estamos. Ok, y ahí estamos con nuestros alambres listos. Este aro se deberían demorar aproximadamente 30 minutos en hacerlo, no más. Aproximadamente. Bien, y vamos a partir haciendo la base, ¿no es cierto? Esto de aquí abajito. Lo primero es verificar que nuestra puntita esté bien plana. Si no, la aplanamos con nuestra lima, lo sostenemos de bien al borde y le pasamos ahí. ¿Por qué es importante esto? Porque esto hace que al hacer la P, este plano quede sobre este. No quede abierto. Y el otro chico también lo tomo y lo hago ahí. Esto porque si no, no me va a caber. Ok, tengo limadas mis dos puntitas y con mi alicate redondo que ya practiqué y donde marqué,
Ahí está la marca. Hago mi P. Hago mi P, completa, completa, completa. Mi P. Hago mi P, donde puse la marca, sin salirme para el otro lado. Y lo hago completo mi P. Ahí están mis dos P. Me meto en el alambre más largo, ¿cierto? En este de acá, no aquí, sino que en este de acá. Lo tomo ahí donde está el vértice, donde se juntan los dos. Y este alambre lo corro 45 grados. ¿Para qué es esto? Para que me quede centrado. ¿Ok? ¿Se fijan? Para que me quede bien centrado. Y este hago lo mismo. Lo junto bien. Me meto al vértice. Y lo doblo en 45 grados para que me quede bien centrado. Perfecto. Estoy lista con eso. Ahora, al tiro golpeo la base. Esta base la golpeo inmediatamente. Lo hago con la parte plana y sobre una base firme. ¿Fijan? Le doy firmeza. También puedo con la punta darle un poco de textura. Para que me quede brillante. Hago lo mismo con el otro. No te preocupes si se abre, porque aquí tomo la puntita y vuelvo al lugar. Me quede bien cerrado. Le doy un plano y listo. Y puedo pasar a insertar la piedra. Inserto la piedra, ¿cierto? Ahí. Y le hago un loop acá. ¿Para qué? Para colgarlo del gancho, ¿cierto? Para colgarlo del gancho. Y hago, entonces me pongo aquí en la puntita, ahí, y hago mi P completa. Una vez que hago mi P, me devuelvo. Y me queda un ganchito bien pequeñito. Aquí se me olvidó poner la mostacilla. Pero no se preocupen que eso lo vamos a ver después. Le pongo ahí, ¿no es cierto? Que no salga para el otro lado, bien chiquitito, y doy la vuelta completa, hago mi P. Y me devuelvo, me pongo en el borde y me devuelvo y vuelvo a cerrar. ¿Se fijan? Y me queda perfecto. Ahora con mi alicate plano, yo si se me ha enchuecado esto, me puedo ayudar ahí para cerrarlo bien, ¿no? Con el plano. Este como que se me tiende a abrir. Quizás me quedó un poquito corto. Si la piedra es muy grande, también lo pueden cortar de 3,5 centímetros o 4 centímetros. Pero a mí me gusta que esto quede bien de tope y bien chiquitito. ¿Ok? Y entonces golpeo el chiquitito. El loop chico lo golpeo para que me quede duro, por la parte plana solamente. Y suavecito. Para darle firmeza. Sin topar la piedra. Que puede ser un cristal, una perla, etc. Y ahora que ya tengo listo mis bases, me voy al paso 3, que es armar los ganchos. Para los ganchos también necesito hacer un loop, este loop. Entonces, me preocupo que esta base esté bien planita, este está bien plano. Fijo la punta, que me quede bien plana. Y con el otro hago lo mismo, bien plano. Con mi alicate redondo voy a hacer esta parte de acá, aproximadamente un poco más grande que la que hice antes. Lo pongo ahí, también si tú quieres lo puedes marcar, y haces tu P completa hasta llegar al otro lado. Haces tu P completa
pones de tope, que no pase para el otro lado y haces tu P completa. Lo más importante, ¿y por qué ayuda a marcar el alicate? Porque hace consistente los loops, que les queden iguales. Uno ya con el tiempo tiene el ojo, y si no lo ajusta un poco, pero lo ideal es marcarlo para que les quede igual. Yo aquí por tiempo trato de no latear y hacerlo más rápido. Y ahora, ¿no es cierto?, yo tengo que hacer la curva. Primero los voy a golpear, los voy a centrar, el que está centrado, y después lo voy a golpear. Entonces, ¿dónde me pongo? En el vértice, pesco bien firme el vértice y este lo doblo en 45 grados para que me quede bien centrado. Me pongo en el vértice y este no muevo el alicate solamente afirma el alambre y este con el dedito lo marco en 45 grados. Me queda ahí. ¿Fijan? Se me abrió un poquito, no importa, lo vuelvo a cerrar y vuelvo a hacer la marca. Y así hasta que me quede perfecto. Esto hay que practicarlo. Esto es una cosa que con la práctica se aprende perfectamente bien. Luego en mi taz o en mi base de acero, con el lado plano, lo golpeo, le doy harta firmeza. Ya los tengo listos, los ganchos de los aros, para armar el círculo. Si ustedes se fijan, esto está así, o sea, está así. Así. Y esto va ahí. Por lo tanto, yo me voy a poner, primero, si ustedes se fijan, esto está hacia adelante. Entonces, yo voy a tomar mi base redonda, ¿ok? Me afirmo con esto en plano y giro todo mi alambre alrededor. Y giro todo mi alambre alrededor. Aquí me quedó un poquito muy ancho este. Me gustaría algo más angosto. Este puede ser, este es demasiado angosto. Lo ideal es antes, ¿no es cierto?, encontrar algo que les sirva a ustedes para como molde. En realidad esta base debería medir aproximadamente 15 milímetros, este circulito. Entonces, plano, ahí, lo afirmo con el dedo y giro completo. Giro completo. Ahí. Ahí está. Ahora, ¿qué debo hacer? Porque si esto queda así, esto no queda hacia adelante. Yo tengo que tomar con mi alicate plano esta parte y doblarla en 45 grados hacia adelante. Que quede derechito. Doblarlo en 45 grados hacia adelante para que les quede hacia adelante la piedra. ¿Ok? Y esta parte de acá me preocupo de lijarla, de limarla, que no quede ni una rebaba. Esto ya estamos terminando ya los ganchitos. Voy a sacar un poquito de rebaba antes de golpearlos, pero en el fondo esa es la idea. Y le voy a sacar un pedacito, se fija que tiene un pedacito hacia afuera, este lo voy a sacar menos, voy a sacar un pedazo ahí, para que quede, porque esto es por comodidad, para que entre bien en la oreja. Ahí. Y los voy a golpear para endurecerlos. Los tomo las dos puntas y con mi martillo suavemente lo golpeo. Ambos lados. Vamos al paso 4, que son las terminaciones. Hago lo mismo con el otro. Abro este gancho hacia adelante o hacia atrás, no hacia el lado. Voy a abrir hacia adelante, voy a insertar mi piedra y lo cierro. ¿Ok? Me preocupo que quede bien cerradito. Y hago lo mismo con el otro. Abro la puntita hacia adelante, lo inserto a la parte, el loop que me haya quedado más grande y lo cierro.
Perfecto, ahí estoy. Y ahí están mis aros terminados. Quedan muy bonitos estos aros. Quedan con mucha luz y muy elegantes. Los puedes hacer con cristales, lo puedes hacer con perlas. Este es un poquito más grande, este ancho. Te lo hice más grande. Lo pueden hacer de 6, este creo que era de 8 centímetros, de 6 centímetros. Lo pueden hacer de distintos tamaños. Y no se olviden que para las terminaciones lo más importante es golpearlo. Bien golpeado. También, y aquí viene el tip, ¿no es cierto? El último paso, que es el tip que les quería dar. El tip es el siguiente. Ustedes a esto le pueden agregar muchas cosas. Por ejemplo, le pueden colgar algo debajo. Como les mostraba yo, le pueden colgar cualquier cosita que venga para colgar, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto los venden. Le abren el ganchito de abajo, ¿no es cierto? Lo insertan y lo cierran. Y este es el tip de regalo. Miren qué lindos quedan. O sea que ustedes le pueden colgar. Este es un poquito grande. Este es una mano de... No, este es muy grande. No me gustan estos. Le vamos a colgar esto. Vamos a abrir acá un poquito. Hacia adelante, hacia atrás. No hacia afuera. Y vamos a... Bueno, esto va así, ¿cierto? Así que esto va ahí. Para que me quede hacia adelante. Ahí está. Bien apretadito. Me queda perfecto. A ver ahí. Necesito que me quede hacia adelante. Eso. Hacia adelante. ¿Ven qué lindos quedan? Este es el tip de regalo. Y esa es la gracia de hacerle un loop abajo, ¿no es cierto? Que les permite colgarle cosas abajo. Le pueden colgar otra piedra con loop, ¿no es cierto? Y también le pueden poner una mostacilla colgando, cualquier cosa que se les ocurra. Estos son los aros colgantes que se llaman. Sencillo, les aconsejo hacer varios de estos se venden muy bien. Son aros simples, los pueden hacer en plata, en oro, en bronce, en cobre, en alpaca, lo que ustedes quieran. Tienen muy buena salida y todo va en ir siendo creativo y agregarle adornos. Ok, esa es la clase de hoy. Les agradezco por estar ahí. Nos vemos la próxima. Gracias.